Bueno, muchachos, entonces en la plataforma, en la semana, no sé, 12 creo, está montada la presentación correspondiente al tema funciones 2, así se llama, Makefiles. ¿Ya la descargaron? Sí, señor. Listo, entonces vamos a hacer como un recorderis de lo que llevamos hasta ahorita. Poneme computador. Nosotros empezamos primero haciendo todos los programas en una sola función, dentro de la función main, ¿cierto? Entonces, dentro de la función main colocábamos toda la estructura del programa. Luego, lo que pasamos a hacer es que la clase pasada empezamos a estructurarlo de una mejor manera, agrupando como conjuntos de instrucciones en lo que llamamos las funciones, ¿cierto? Entonces, cuando vimos eso de las funciones, ya vimos que cuando uno trabaja con funciones, ya debe comenzar a meter tres conceptos para manejo de funciones. La primera es el prototipo de la función. ¿Qué era el prototipo de la función? Era como la declaración de la función. Entonces, lo que uno hace cuando hace un prototipo es, para que pongamos un ejemplo, un índice. Decir, esta función existe, tiene tal parámetro de entrada, entonces lo que le importa al compilador es el tamaño del dato y tales parámetros de salida, o bueno, tal parámetro de salida porque recuerden que es solo uno. Y al compilador le importa también qué tipo de dato es el que sale, ¿cierto? Luego de que uno tenía declarado el prototipo, vimos que uno podía hacer el llamado a la función, que el llamado a la función se hace dentro de la función main u otras funciones, ¿cierto? Otras funciones pueden llamar a otras de manera jerárquica. Y lo único que nos falta es, si ya está el prototipo, ya está el llamado, definirla. En algún lugar tiene que estar definida, porque o si no, cuando se llame, ¿qué va a ser la función? Entonces la definición es propiamente lo que llamamos el cuerpo de la función, ¿cierto? El cuerpo de la función es la estructura de código que maneja. Entonces, vamos a hacer un recuerdo así rapidito de ese manejo de funciones. Y ahora vamos a ver algo distinto a lo que habíamos planteado. La clase pasada lo que hicimos es que en el mismo archivo .c colocábamos la función main y las demás funciones. ¿Recuerdan eso? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar eso en archivos diferentes. Entonces en programación lo que se hace es que uno como que familiariza. Entonces uno hace un archivo para una familia de funciones, otro archivo distinto para otra familia de funciones que estén relacionadas. Eso es más o menos lo que se hace cuando uno está trabajando programación estructurada. Entonces uno agrupa las funciones en diferentes archivos y luego lo que hace es que recuerden que en la compilación el último paso es enlazado. Entonces lo que se hace es que se enlazan todos esos archivos fuente. Ahorita vamos a volver a repasar un poquito eso que no sé si lo recuerden. Entonces vamos a hacer el cambio de paradigma. El cambio de paradigma de la siguiente manera. Entonces, lo primero que vimos en el curso, como vemos pues en la gráfica que le estoy haciendo en el tablero, es que teníamos un solo archivo. Ese archivo .c, lo que pasa con ese archivo .c es que en él teníamos la función main. Dentro de la función main colocábamos todo el código, ¿cierto? A partir de la clase pasada, lo que hicimos fue que en ese mismo archivo .c ya no todo lo vamos a poner dentro del main, sino que vamos a estructurar el código en porciones, que es lo que llamamos funciones. Entonces tenemos la función main, la cual hace el llamado a otras funciones, y aquí definimos las funciones, las que sean necesarias. La clase pasada creo que hicimos una que sumaba, ¿no? O multiplicaba, no recuerdo. Supongamos que teníamos la función que sumaba, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Ahora estas funciones las vamos a repartir en diferentes archivitos. Entonces en un archivo
vamos a tener la función principal, la función main. Ese archivo hace llamado a otras funciones. Y ese archivo incluye ciertas librerías. Lo que vamos a aprender a hacer hoy, muchachos, es a crear esos archivos cabecera. ¿Sí me están siguiendo, muchachos? Sí. Listo, entonces lo que vamos a hacer es aprender a hacer los archivos cabecera, lo que llaman los header, y vamos a aprender que las funciones que llamamos acá las vamos a estructurar en otros archivos distintos. Entonces en este archivo tenemos una familia de funciones, digamos, por poner un ejemplo, funciones matemáticas. Entonces aquí puedo tener la función suma, la función resta, así por el estilo. Aquí, por poner otro ejemplo, las funciones trigonométricas, por decir algo. La función seno, coseno, así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces vamos a partir, ya no vamos a hacer todas las funciones en el mismo archivo del main, sino que las funciones las vamos a repartir en diferentes archivos, diferentes programitas .c, de tal manera que podamos agrupar de una manera estructurada y lógica nuestros programas, ¿cierto? Más o menos esto que les explico así es el paradigma de la programación en C, lo que llaman programación estructurada. Esta es la metodología que se utiliza, entonces vamos a verla con detalle cómo se trabaja. Listo, entonces, siguiendo como les venía comentando, cambiamos el paradigma de que teníamos una sola función main y todo el código. Esto es muy recomendable hacer programación estructurada cuando los problemas o los programas crecen en complejidad. Entonces recuerden que la estrategia de un problema complicado, complejo, es dividirlo en subproblemas un poquito más fácil de trabajar, y esos subproblemas a la vez dividirlo en subtareas y empezar a abordar subtarea una por una. Y de esta manera, un cúmulo de tareas sencillas nos van a resolver un problema complejo. Entonces, cuando dijimos que eso era la manera correcta de programar, empezamos a trabajar funciones. Entonces ya no teníamos una función main, sino que tenemos el código partido en varias funciones. ¿Cierto? Esas funciones se llaman desde la función principal y comienza una jerarquía de llamado a funciones, que desde la función principal, que llama una función, estas a su vez pueden llamar otras funciones de una manera jerárquica, donde la función principal es la que llamamos la función main. Recuerden que tiene un retorno 0, por lo que hablamos del compilador la clase pasada. Bueno, ¿y cómo están estructuradas esas funciones que se llaman jerárquicamente? Recuerden que tiene un valor de retorno, el nombre de una función y los parámetros de entrada. Entonces, en el ejemplo que trabajamos la clase pasada, miramos que dentro de la función main se hace el llamado a la función 1, que cuando retorna la función 1 se hace el llamado de la función 2, pero cuando vemos cómo está escrita la función 2, como está en el ejemplo del tablero, la función 2 a su vez hace el llamado a la función 3, jerárquicamente como venimos diciendo, ¿cierto? Entonces, paso a paso, ¿qué pasa? Primero tenemos la función main, luego la función main hace un llamado a la función 1, luego la función 1 retorna, vuelve otra vez al main, y el main lo que hace es un llamado a la función 2. La función 2 a su vez hace un llamado a la función 3, se ejecuta la función 3 retorna a la función 2 retorna a la función main, y ya el main puede salir del programa, por último salir, ¿cierto? Entonces, esa estructura jerárquica de llamado a funciones es lo que se trabaja como programación estructurada. Cuando vimos el trabajo con funciones, vimos que dependiendo del ámbito en el que se define una variable, podemos llamarla variable local o variable global. Las variables locales se declaran dentro de una función, tienen vida solo en la función. ¿Ya hicieron el quiz de variables locales y globales? ¿Me prenden el micrófono que no les escucho, muchachos? Yo no sé usar. ¿No lo han hecho? No, la verdad es que todavía no.
Ah, Tenemos espero, como- eso tiene una fecha límite. Le coloqué una fecha de caducidad, no recuerdo cuándo es. Creo que les queda una semana. 22 de octubre. Eso viene siendo, sí, les queda una semana prácticamente. La idea de ese quiz es que les ayude para el parcial, entonces les puse un día antes del parcial 23, el quiz hasta el 22. Entonces para que se pongan las pilas, pues, con lo que hagan del quiz va a quedar mucho más fácil también hacer la práctica que les tengo programada para el día de hoy, que les cae de tarea. Entonces, dijimos que las variables locales solo tienen vida dentro de la función que las define, a no ser que se definan de manera estática. Recuerde que cuando se definían con el modificador static, lo que se hacía con la variable era que la variable, al salir de la función, no perdía su valor. De cierta manera, digamos que no moría con la función. Y cuando se volvía a hacer el llamado a la función, con ese modificador static, la función recordaba el último valor que había tenido, porque era estática. Entonces, de cierta manera, una variable que era local se podía ver como una variable global, ¿cierto? No perdía su valor cuando se salía de la función. Ahora, ¿qué son las variables globales? Las variables globales son aquellas que se declaran fuera de las demás funciones, ¿cierto? Entonces esas variables tienen visibilidad dentro de todas las funciones que cogen el módulo que la declara. Cualquier función del módulo donde está declarada la variable global que modifique su valor, lo puede hacer, ve la variable global y el valor que modifique se conserva. Si otra función llega y modifica, lo que va a hacer es modificar la variable ya modificada, ¿cierto? Porque la variable global no desaparece con las funciones y tienen visibilidad en todo el programa. Las variables globales generalmente son usadas para intercambiar información entre módulos. Bueno, entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a aprender a estructurar las funciones en diferentes archivos. Entonces, vamos a tener un archivo .c donde vamos a tener la función principal, la función main, ¿cierto? Esa función main hace llamado a otras funciones, pero esas otras funciones lo que vamos a hacer es que las vamos a agrupar en diferentes archivos dependiendo de, por decirlo de alguna manera, de su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, vamos a agrupar un archivo que se llame matemáticos.c. Y en ese matemáticos.c vamos a declarar todas las funciones matemáticas que va a usar nuestro programa, ¿cierto? Entonces, vamos a incluir dos archivos nuevos. Ya no solo vamos a tener un archivo .c con la función main, sino que vamos a tener otro archivo .c y un archivo .h. ¿Y qué es un archivo .h? Eso es lo que llaman un archivo cabecera o con su palabra en inglés, header. Entonces, en el archivo .c lo que se coloca es la definición de las variables que hacen parte de ese módulo, ¿cierto? Y en el .h se coloca como una interfaz. Ya vamos a aprender a hacer los archivos cabecera. Entonces, ¿cómo nos van a quedar estructurados los algoritmos? De la siguiente manera. Como vemos ahí pues en el tablero lo que les proyecto, y tenemos diferentes archivos fuente. ¿Por qué? Porque nuestras funcionalidades, nuestras funciones están repartidas en diferentes módulos. Todos esos módulos deben ser compilados. Entonces todos los módulos deben compilar, ¿cierto? O sea, deben estar bien escritos, sin errores sintácticos y sin errores semánticos. Después de que todos esos archivos son compilados, entonces cada archivo fuente, cada archivo .c que tenemos, nos va a generar un archivo objeto. Entonces estos archivos objetos, recuerden la clase que vimos sobre la compilación, son estos archivos que tienen la extensión .o. Luego todos esos archivos .o tienen que ser integrados para generar un solo archivo ejecutable. Entonces aquí es donde juega el papel el enlazador. Lo que coge lo que hace es que coge e integra todos esos archivos objetos en un solo archivo y también lo integra con las librerías que estemos usando, ya sean que las librerías sean del estándar o sean librerías creadas por el propio usuario, que son los que llamamos archivos cabecera, y con esa información toda junta, lo que llaman enlazada, generar un archivo ejecutable. Entonces aquí vamos a hacer otro paréntesis y vamos a recordar algo.
Entonces, como les muestro aquí en la pantalla, ¿me recuerdan cuáles son los 4 pasos de compilación? Y se lo sabe, ¿cierto? Preprocesado. El preprocesador. Procesado. Preprocesador. Sí. Preprocesador, ¿cuál más? Chequeo de sintaxis. Ensamblado y enlazado. Ensamblado y ensamblado. Entonces, tenemos los 4 pasos que se hacen en una compilación. Según lo que acabamos de ver en la diapositiva, entonces, ¿cómo son esos pasos? Tenemos varios archivos fuente. Cada uno de esos archivos se le hace un chequeo de sintaxis. Si pasa el chequeo de sintaxis, lo que llaman como la compilación, aunque son 4 pasos, por eso lo llaman compilación, si todo eso está correcto, se nos generan los archivos objetos. Entonces estos archivos objetos ya estamos en la parte del ensamblado, ¿cierto? El ensamblado nos genera los archivos objetos y luego se integran todos y ya ahí estamos en la parte del enlazado. Se integran todos a través de esa herramienta que es el linker o enlazador por su nombre en español. Y aquí nos sale un solo archivo, que es el archivo ejecutable, que es el que corremos con /. Ahora, debemos recordar entonces cuáles son los comandos que utilizamos en cada paso. ¿Cuál era el comando que utilizamos en la parte del preprocesador? SC, todo en mayúscula. Sí. E mayúscula. Bien. ¿Cuál era el paso, el comando de compilación que utilizábamos cuando hacíamos chequeo de sintaxis? Sí. ¿Qué es ese qué? Menos S. Ajá. En la parte del ensamblado era SC menos C. y en la parte del enlazado SC menos O. estos comandos los vamos a utilizar hoy, así que por eso les hice el recorderis, que no se nos olviden, porque eso lo vamos a usar para construir lo que les dije que estudiaran. ¿Cómo se llama el tema que debíamos estudiar? Y me imagino que todos lo estudiaron, ¿cierto? Más o menos. Bueno, entonces ahorita vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, volviendo acá con el tema, con ese solo archivo ejecutable ya pasamos y lo ejecutamos, listo, ¿cierto? Ya, tenemos nuestro programa terminado. Pero resulta que, si ustedes ven, eso es un proceso como tedioso. ¿Por qué? Porque hay que compilar cada archivo fuente por separado, porque como ya no tenemos solo uno, sino que el código lo dividimos en varios archivos fuente. Entonces, primero debemos coger y compilar cada archivo por separado. Luego tenemos todos los archivos objetos. Luego todos esos archivos objetos tenemos que enlazarlos. Y por último, enlazarlos, generar el ejecutable. Miren que el proceso es como tedioso y se va haciendo más tedioso y más complicado si son muchos archivos. Ahora supóngase que tenemos muchos archivos fuente, no sé, digamos 15 archivos fuente. Y listo, compilé mi algoritmo, todo lo ejecuté y encontré un error. Entonces tengo que llegar y editar uno de esos archivos fuente. Entonces digamos que llego y edito el archivo 1, por decir algo. Me toca volver a compilar ese archivo 1, luego volver a generar ya no solo ese, sino todos los archivos objetos, y luego volver a enlazar todo eso. Como son tantos archivos, eso se convierte en una tarea tediosa. Ahora supóngase que un archivo dependa de otro. Supóngase que yo modifico un archivo, pero hay otro archivo que depende de ese. Entonces ya la tarea se me va complicando aún más, porque tengo que compilar primero el archivo que modifiqué. Segundo, volver a compilar el archivo que depende del que modifiqué. Luego tengo que generar los archivos objetos de esos, y luego tengo que venir a enlazar todo eso. Entonces, muy engorroso todo eso y estar modificando código, demasiado complicado, ¿cierto?
Entonces, como soluciona eso, están lo que son los makefiles. Entonces, alguien me dice de lo que estudió y entendió qué es un makefile. Más o menos, profe, la idea era que era como otro compilador aparte del SC. Pero no entendí muy bien cómo es que hacía el proceso. O sea, es como un compilador, pero más inteligente. Eso es lo que entendí. ¿Alguien tiene alguna otra apreciación de lo que era un makefile o solamente Andrés lo leyó? Bueno, entonces te aclaro. No es un compilador. Es un ¿cierto? comando de Windows. Make es un comando que hace uso del archivo makefile. El comando es make, pero el makefile es un archivo, ¿cierto? Entonces, antes de entrar en materia, ya les voy a explicar qué es el makefile. Primero veamos qué son los archivos cabecera o los header que llaman. Lo que les dije ahorita, el código fuente lo agrupamos en archivos de extensión .c y ese es código fuente. Los archivos cabecera o con su nombre en inglés los header son archivos que proveen una interfaz para determinado tipo de datos. Esos archivos cabecera o header pueden ser incluidos dentro de otros archivos para utilizar sus funcionalidades. Entonces, con esto yo creo que a ninguno le quedó claro que era un archivo header. Entonces, si nos fijamos en los ejemplitos que hemos venido haciendo, nosotros al principio colocamos las directivas del preprocesador. Entonces colocamos número, include, stdio.h. ¿Cierto? Eso lo hemos venido haciendo. Este archivo que tiene la extensión .h es un archivo cabecera. En este caso es un archivo cabecera estándar de C del estándar de entrada y salida. Yo puedo generar mis propios archivos cabecera. Entonces, por ejemplo, cuando es un archivo cabecera creado por mí, se incluye de la siguiente manera: número include, ¿cierto? Y ya no se coloca este símbolo de menor mayor, sino que se coloca el símbolo de comillas. De esta manera yo voy a incluir los archivos cabecera diseñados por mí mismo, ¿cierto? Diseñados por el programador. Entonces yo, por ejemplo, en un archivo cabecera, lo que coloco es una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Entonces, como lo vamos a ver más adelante, no me les voy a adelantar, volvemos a las diapositivas. Volvemos a las diapositivas, entonces ya vamos a tener nuestro archivo con el programa principal, con la función main, ¿cierto? De pronto otro archivo .c donde vamos a exponer todas las funciones que estén relacionadas de cierta manera, y un archivo cabecera, yo lo llamé a cabecera x.h. En ese archivo cabecera lo que hago es colocar una interfaz. ¿Qué debe contener esa interfaz entonces? Como aparece en la nubecita, debe contener las directivas del preprocesador que sean necesarias. Debe contener los prototipos de las funciones a las que está haciendo referencia. Debe contener, cuando veamos el caso, las estructuras de datos, que es un tema que aún no hemos visto, lo vemos al final del curso. Y las variables globales que van a ser usadas por todos los módulos. Entonces no sé si alcanzan a ver pues en sus pantallas, o si no, pónganlo ahí en sus computadores, que el archivo 2.c, ahí como está en el ejemplo, está haciendo la definición de las funciones que están definidos en el prototipo o en los prototipos de cabecera x.h. Entonces, si ustedes lo notan, en el archivo cabecera x.h hay el prototipo de dos funciones, una que la llame función 2 y otra que la llame función 3. Entonces, todo archivo header, todo archivo cabecera debe ir asociado como un archivo .c en el que se coloca la funcionalidad. Algunos programadores, lo cual no es muy correcto, lo que hacen es que definen las funciones y desde una vez colocan los prototipos y desde una vez la definición de la función dentro del archivo .h. Eso no es correcto porque, bueno, en un curso de programación avanzada uno se da cuenta que esas funciones son funciones inline que se reemplazan literalmente en todo el código queda muy grande y muy pesado. Pero a nosotros no nos interesa, entonces
lo que vamos a aprender ahora es que la manera correcta es en el archivo .h colocar las directivas del preprocesador que sean necesarios, los prototipos de las funciones que se definen, estructuras de datos cuando se manejen y las variables globales a todos los módulos que son definidas acá, ¿cierto? Y en el archivo 2, asociado a ese archivo cabecera, lo primero que hay que hacer es, miren esta línea donde dice número include y entre comillas, cabecera x.h. Entonces lo primero que hay que hacer es incluir ese archivo cabecera que hemos diseñado donde están los prototipos de las funciones que vamos a definir. Y en ese archivo definimos las funciones. Ahora si ustedes se fijan, en el archivo principal donde está la función main, fíjense en algo, también estoy incluyendo el archivo cabecera x.h. ¿Por qué hago eso? Porque entre la función main, si se fijan en el código, hay un llamado a la función 2. ¿Dónde está definida la función 2? La función 2, ahí en el ejemplo, está definida en el archivo 2.c, pero el prototipo está definido en la cabecera x.h. Por eso yo les decía que el prototipo es como colocar un índice. ¿Por qué? Al yo incluir con esas palabras reservadas, número include cabecera x.h, lo que estoy haciendo es que dentro del módulo donde definí main, puse un índice de esas funciones que están definidas en ese archivo cabecera. Por tanto, dentro del main las puedo utilizar. ¿Les queda claro eso o alguna pregunta? ¿Sí les quedó claro? Muy complicado. Eso es como lo que hemos venido haciendo, pero los prototipos los colocamos en un archivo cabecera y como que los importamos al programa. Sí, muy bien. Eso es una manera fácil de entenderlo. Claro, así es. Ahora, fíjense en algo. Yo dije que en los archivos cabecera se colocan las variables globales. Entonces yo declaré en el archivo cabecera del ejemplo una variable que se llama var global, que es de tipo entero. Si yo voy a usar esa variable global dentro del módulo main, tengo que declarar en el módulo main y ahora con un nuevo modificador. Si ustedes se fijan, dice extern in var global. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que var global es una variable global, pero que fue definida externa a este módulo. Entonces, obviamente fue definida en el archivo cabecera x.h. Si yo la vuelvo a definir en el main, me sale un error. ¿Por qué? Porque me estaría definiendo dos veces una variable global que tiene un nombre. Eso es un error de sintaxis. En cambio, si yo le digo extern, ya él comprende que es la variable global que yo definí en cabecera x.h, sino que voy a hacer uso de ella dentro de este módulo que se llama programa.c, en el cual definí la función main. ¿Sí? Entonces ya hemos visto varios modificadores. La clase pasada vimos el modificador static. Ya habíamos visto el modificador unsigned y ahora estamos viendo el modificador extern. Tengan en cuenta estos modificadores cuando declaran tipos de datos. Son muy importantes pues a la hora de usar los datos. Depende para lo que se haya usar el dato, se debe usar un modificador o no, ¿cierto? Ahora sí, aclaremos entonces qué era lo que es un makefile. Entonces la cara de preocupación de Homero no indica pues nada raro, ¿cierto que no? Ahora, nada que les pueda pasar a ustedes ahorita. Listo, entonces un makefile no es una manera distinta de compilar y tampoco es un programa, como nos dijeron los dos compañeros ahora. Un makefile es simplemente un archivo de texto que se utiliza por un programa que se llama make, ¿cierto? Pero el archivo es el makefile. Y este archivo lo que permite es la automatización de tareas. En este caso, lo que vamos a automatizar es la tarea de compilar. Entonces dijimos que cuando compilábamos y teníamos así ya las funciones divididas en varios archivos fuente, cuando compilábamos, teníamos que compilar archivo por archivo, luego generar todos los archivos objetos, luego enlazar todos los archivos objetos que se generaban para por último tener un ejecutable. Entonces lo que nos va a permitir el makefile es automatizar ese proceso, que en un solo archivo se haga todo, que uno no tenga que estar compilando, darle gcc a tal archivo, gcc a este otro archivo, gcc así sucesivamente, generar todos los .o, luego enlazarlo. Muy engorroso.
Entonces a través del Makefile se permite automatizar esta tarea. En un solo archivito se hace todo. Entonces, no sé si lo ven claro. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis de un Makefile es: se tiene un target, dos puntos, se le colocan las dependencias y se le coloca el comando. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Entonces, el target es simplemente el archivo o el nombre con el que se identifica el comando y generalmente es el archivo de salida del comando, el archivo que genera, pero se puede interpretar simplemente como un nombre que se le da al comando. Las dependencias es porque hay ciertos comandos que dependen de unas entradas. Por ejemplo, cuando yo le daba gcc-o salida.out archivo.c, entonces el gcc ahí está dependiendo del archivo.c. Entonces para él poder generar la salida, él va a ir a compilar el archivo.c. Entonces la dependencia es ese archivo.c, de ese depende. Entonces lo que vamos a identificar ahorita como dependencias son esos archivos, tanto los header como los archivos .c. Ahora, ¿cómo creamos un Makefile? ¿Cierto? Entonces son tres pasos básicos. Primero, abrir un editor de texto y crear un archivo, y ese archivo lo vamos a guardar con el nombre de Makefile. Lo podemos guardar con la M mayúscula o minúscula, pero ese es el nombre reservado, lo debemos llamar así, Makefile. Después de que hemos creado el archivo, simplemente lo editamos utilizando la sintaxis básica de Makefile, que la vamos a ver a continuación. Y por último, guardamos el archivo y para ejecutarlo llamamos al programa make. ¿Y cómo lo llamamos? En la consola escribimos make y ya. Esos son los tres pasos básicos para crear un Makefile. Entonces, la dependencia, la sintaxis básica de un Makefile son la línea de dependencias y la línea de comandos. Son dos líneas. La línea de dependencias está conformada por el target es el nombre que yo le doy, y una lista de prerequisitos. Ya vemos que esos prerequisitos pueden ser otros targets del Makefile o pueden ser también los archivos fuente que estamos usando, ya sean que sean archivos cabecera o archivos fuente propiamente los .c. El comando de construcción, hay que tener en cuenta que la sintaxis correcta es tabular ese comando hasta que quede después. Bueno, los comandos de construcción se hacen en la línea siguiente en la que se hace en la línea de dependencias, y uno debe tabular con la teclita de tab hasta que quede después de los dos puntos, si no el Makefile no funciona. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que entendamos. Eso tiene que ir todo en una misma línea, todo el comando. Entonces si el comando es gcc-o yo no sé qué, más todas las dependencias, ¿cierto? Entonces gcc-o salida.out, que depende de cultura.o, del main.c, todos esos archivos, todo eso debe estar en la misma línea. Si no nos caben en la misma línea, en ese caso utilizamos la tecla backslash y así podemos terminar el comando en la siguiente línea de trabajo. Entonces ahí en la pantalla les coloco un ejemplo, que es el ejemplo que vamos a trabajar hoy en clase, de la construcción de un Makefile. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, en esta primera línea tenemos la palabra all, la palabra all en este caso es un target, y la dependencia. Entonces se coloca el target, dos puntos y la dependencia. ¿Cuál es la dependencia en este caso? Es ejecutable. ¿Cómo así que ejecutable? ¿Qué es ejecutable? Ejecutable, como podemos ver aquí en la línea de abajo, ejecutable es otro target. Entonces vemos que las dependencias pueden ser otros targets o pueden ser archivos, como en este caso. Miren que el target ejecutable tiene dos puntos y luego vienen las dependencias. ¿De quién depende? Del main.o, de cultura.o, de insultos.o y de piropos.o. Son 4 archivos. Esa extensión .o, ¿qué quiere decir? Entonces, ese archivo ejecutable depende de varios archivos objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a hacer ahí, como estamos ingresando varios archivos objetos, lo que vamos a hacer ahí es enlazar. Entonces miren que luego sigue el comando. El comando es gcc-o
Entonces este menos O es la parte del enlazado, ¿cierto? Va a generar el archivo ejecutable y va, como dijimos en la línea de arriba, va a tomar como entrada estas dependencias, main.o, cultura.o, insultos.o, piropos.o, ¿cierto? Todos estamos ahí. Ahora, pero entonces, ¿quién es main.o o cómo construye el main.o? Si este archivo depende de main.o, pero ¿quién es main.o? Todavía no sabemos. Entonces, para eso creamos otro target. Entonces decimos main.o va a ser el target, entonces la sintaxis target, dos puntos, y la lista de dependencias. Entonces ya sabemos que el main.o es un target y va a depender del main.c, cultura.h, insultos.h, piropos.h, ¿cierto? ¿Y cuál es el comando de construcción? gcc -c main.c. ¿Qué es lo que se hace con menos c? Se ensambla. Entonces, cuando se ensambla se generan los archivos objeto. Entonces lo que yo le estoy diciendo acá es que voy a generar un archivo objeto que se va a llamar main.o, según lo que dice el target. Y que lo que va a hacer es que se va a generar ese archivo objeto a partir del archivo fuente main.c. Y que ese archivo main.c a la vez depende de los archivos cultura.h, insultos.h y piropos.h. Eso es lo que establecemos en la lista de dependencias. Entonces eso es lo que hacemos ahí en el main.file. Ahora, miren que en el primer aquí ejecutable dependía de main.o, listo, ya sé quién es main.o, pero también depende de cultura.o, como puse ahí en la flechita. Entonces, ¿quién es cultura.o? Entonces nos fijamos en el target que se construye cultura.o. Entonces, si nos fijamos en este target, estamos construyendo cultura.o a partir de las dependencias, o sea, ese archivo depende de cultura.c y cultura.h. Y el comando de construcción es gcc-c cultura.c. Entonces lo que está haciendo es generando un archivo objeto con el nombre de cultura.o a partir del ensamblado del archivo fuente cultura.c, como vimos en la clase pasada, pues en la parte de compilación. Similarmente lo hacemos para generar el archivo insultos.o, que es este de acá en la lista de dependencias, y similarmente el archivo piropos.o. Entonces, como podemos ver, cada archivo fuente, que en este caso era el archivo main.c, el archivo cultura.c, el archivo insultos.c, el archivo piropos.c, cada archivo de esos fuentes generó un archivo objeto, como veíamos en la diapositiva. Y luego en la parte del enlazado cogimos todos esos archivos objetos y los enlazamos. Y de esta manera generamos un solo archivo ejecutable. Yo sé que quizás no nos quedó muy claro, entonces terminamos aquí unas diapositivitas y hacemos un ejemplo, lo hacemos ahí entre todos para que entendamos y luego ya sí les toca trabajar solitos para que aprendan a hacerlo ustedes. Entonces continuemos. Entonces, una vez que yo termino de editar el makefile con la estructura que mostré en la diapositiva anterior, lo que hago es guardar ese archivo con el nombre makefile, ¿cierto? Y lo guardo en la misma carpeta. Esto es algo que no les había dicho. Todos esos archivos que vamos a hacer los vamos a guardar en la misma carpeta, porque el makefile lo que hace es que busca todos esos archivos fuente en la carpeta de trabajo, ¿cierto? La carpeta donde está definido. Si lo guardan en otras carpetas diferentes, ya se tiene que empezar a enlazar con el comando "-i", a compilar con el comando "-i" y estableciendo la ruta. No sé si con Sebastián lo vieron, yo sé que yo no se los di como para no complicar mucho el asunto. Entonces, lo que les digo por ahora es que en la misma carpeta tengamos todos los códigos .c, todos los archivos cabecera .h y el makefile, todo en la misma carpeta, ¿cierto? Entonces yo hago un programa, mi primer programita 1, y eso tiene varios archivos. Todos esos archivos relacionados a ese programa, guárdelos en la misma carpeta. Luego yo hago otro programa, programa avanzado 2. Entonces ese programa avanzado 2 lo guardo en otra carpeta con todos sus archivos, tanto los archivos fuente.c como los archivos cabecera.h y el makefile correspondiente. Entonces, cuando ya editamos el makefile, que quede como mostré aquí en esta diapositiva, cuando ya lo tengamos así, listico, ya pasamos entonces a llamarlo. Entonces, ¿cómo se llama?
Dentro de la consola nos ubicamos en la carpeta de trabajo y aplicamos el comando make. Simplemente escribimos make y él lo que hace es cargar el makefile y empezar a ejecutar todo lo que dice en el makefile. ¿Cómo así? Entonces él empieza a generar todos los archivos objetos, luego los enlaza, genera el ejecutable y él lo hace automáticamente solito de acuerdo a como yo le dije que lo hiciera, ¿cierto? Como en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior. Ahora, resulta que cuando usted hizo el makefile le dio por guardarlo con otro nombre. Si usted lo guarda con otro nombre, que se puede, no se lo recomiendo, ¿cierto? Lo estándar es que se guarde con el nombre makefile. Entonces, ¿cómo debo hacer? Entonces ya no basta con darle el comando make, sino que tengo que darle el modificador "-f". Entonces quedaría make "-f" y el nombre del makefile con el que yo lo haya guardado. Si a mí me dio por guardarlo con el nombre Dieguito, entonces tendría que hacer lo siguiente: make "-f Dieguito", para poder que me ejecute el make. Entonces me compile todas las instrucciones que le programé en el make. Uno lo que puede hacer también algunas veces es ejecutar un solo target del make. Por ejemplo, si ustedes revisan la diapositiva anterior, en la diapositiva anterior el último target se llama clean en inglés, ¿cierto? Y el target lo que hace es que tiene el comando rm***o. ¿Qué es lo que hace el comando rm? Borrar. Exacto. Entonces en ese comando lo que le estoy diciendo es que bórreme todos los archivos .o que me haya generado. Entonces yo le puedo decir al programa make que específicamente me haga un solo target, que no me haga el make completo, el make que vimos ahorita, que genere el ejecutable, que me genere estos archivos .o, todo eso, que me compile gcc-c, yo no sé qué cosa, sino que le puedo decir que me haga una sola tarea. Y esa tarea entonces está marcada con un target. Entonces el target que acabamos de ver era el clean. Entonces yo si le digo make clean, él simplemente lo que va a hacer es que me va a borrar, ¿cierto? Simplemente me va a ejecutar el comando que le programé en clean. Ese clean, como vieron ahí, en la lista de dependencias estaba vacío. Había 2 puntos y no tenía ninguna dependencia, ¿cierto? Entonces, cuando un target no tiene lista de dependencias, ¿cómo está? Listo, muchachos, entonces esos targets que no tienen lista de dependencias, que no tienen dependencia en ninguno, se denominan funny targets y se puede hacer explícitamente, ¿cierto? Dentro del makefile, poniendo el ejemplo como está ahí en la diapositiva, .funny, el nombre del target y el comando que es. No es necesario hacerlo, algunos autores lo hacen, pues, y si ustedes lo ven, para que no se confundan, ¿cierto? Si quieren, no le ponen el .funny, no es necesario. A ver, entonces, dentro de los makefiles yo también puedo hacer definición de variables. Cuando yo utilizo macros y variables, lo que hago es que las puedo utilizar y así evito reescribir varias cosas. Simplemente invocando la variable evito el reescribir líneas de comando dentro del makefile. Entonces, ¿cómo se utilizan las variables? Primero viene la definición de la variable. Generalmente no es necesario, pero la forma estándar es que las variables en el makefile se llamen en mayúscula. Entonces uno coloca el nombre de la variable igual, no es 2 puntos, sino igual, y lo que va a hacer la variable. Por ejemplo, esta variable cflags es una variable de compilación. Entonces lo que hace es -wall, que para warnings, -o2, -i, que es para que busque las librerías, y -c, que es para generar la parte del ensamblado. Todos esos modificadores, cuando le daba gcc, -i, -c,
¿cierto? Todos esos modificadores los puedo agrupar en una sola variable, lo que yo ya la llamé la variable cflags. Entonces la defino así en mayúsculas, cflags igual, y la condición que tiene, y así la defino. ¿Y cómo la utilizo? Si yo lo voy a utilizar, entonces lo que hago es que utilizo el signo de pesos. Bueno, de pesos no, de dólares es ese. El signo de dólares y el nombre de la variable dentro de paréntesis. Entonces, donde yo vaya a usar la variable, coloco pesos, paréntesis y el nombre de la variable. Y lo que va a hacer es que automáticamente ahí se me va a poner lo que contenga la variable, ¿cierto? Es como una especie de macro cuando trabajamos en la programación en C. Entonces, el mismo ejemplo que vimos ahorita, pero ahora utilizando variables. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, ¿qué variables definí? Definí una variable cc que la definí como gcc. La variable cflags la definí como "-c". Definí la variable objects. La variable objects, o sea, todos los archivos objetos para mí era main.o, cultura.o, insultos.o y piropos.o. Todos los archivos objetos. Entonces, mire que el mismo makefile, pero utilizando variables, como me quedaría. Está all, que es la palabra reservada. Ese all se utiliza como para decir cuál es el primer target que va a buscar. Entonces yo le digo all ejecutable. Entonces el primer target que él va a ir a realizar es ese ejecutable. Entonces mire que ejecutable en la lista de dependencias ya no coloqué todas las dependencias, sino que coloqué el signo de pesos y entre paréntesis objects. ¿Qué quiere decir ahí? Que lo que tenga la variable objects es lo que va a poner ahí en la lista de dependencias. Entonces él automáticamente me va a poner main.o, cultura.o, insultos.o y piropos.o, que son los archivos que le definí ahí en la lista de dependencias. Ahora, miren que, por ejemplo, cuando yo estoy construyendo, aquí en esta parte, construyendo el target main.o, entonces dije que ese target depende. El comando que usamos ahorita era gcc-c main.c. Entonces ya ahorita en vez de usar gcc-c estoy usando variables. Entonces aquí estoy utilizando %ccc y %flags dentro de paréntesis. Entonces si ustedes se fijan, %c es gcc, ¿cierto? Y cflags es -c. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es gcc-c, ¿cierto? Pero lo estoy haciendo a través de variables. Entonces, ¿para qué utilizo las variables? Yo ya no tengo que estar escribiendo gcc-c, gcc-c, sino que simplemente invoco las variables y ya. Y si tengo que hacer una modificación, no era "-c", sino que era "-i", "-o", "-c", ¿cierto? Más modificadores. Entonces yo simplemente basta con modificar aquí la variable y ya se me modifica tanto acá, como acá, como acá, como acá y todas las veces que la utilice, ¿cierto? Yo no tengo que empezar a modificar línea por línea. Entonces es algo más genérico. Profe, por favor, ¿cómo invocamos las variables? ¿Cómo las invocas? Con el signo de signo pesos. Signo pesos, que ahí es el signo pesos con una sola rayita, que es como el signo de dólares. Entonces, signo de dólares y el nombre de la variable dentro de paréntesis. Pero entonces hay que hacerla hay que darle dos veces, o de una vez con un solo signo peso ya le está en las dos variables. No, hay que hacerlo para cada variable que invoques, hay que ponérselo. Entonces yo aquí en el ejemplo estoy invocando dos variables. Miren, por ejemplo, donde dice main.o, el target main.o invoca la variable cc y la variable cflags. Antes de cada variable hay que ponerle, las variables que están dentro de paréntesis, hay que ponerles el signo pesos. ¿Sí? A cada variable que se utilice hay que ponérselo. Eso no es igual al define. Es muy similar a un define. Es lo mismo, eso es una macro, pero una macro definida dentro de un makefile. Es igualito, el concepto es el mismo. Listo, entonces, más o menos este es el contexto teórico de lo que es un makefile. Ahora sí empieza Cristo a padecer. Entonces vamos a construir nuestro propio makefile. Entonces, ahí dentro de la plataforma, pues en esta semana coloqué un archivo .targz y otro archivo .zip. Pueden descargar cualquiera de los dos. Entonces lo descargan y lo guardan en una carpeta que creen ahí, pues en Linux, una carpeta cualquiera. Entonces descargan ese archivo y lo guardan en esa carpeta para que trabajemos todos ahí.
¿Dónde se debe guardar para poder ejecutar? En una carpeta cualquiera. Una carpeta cualquiera, obviamente trabajamos en Linux. En una carpeta cualquiera lo guardas, ¿cierto? Pero que esté todo dentro de la misma carpeta. Pero después estoy bajando y voy a pasar a... Solo funciona en Linux. Sí, ese Makefile, bueno, uno puede hacer Makefiles también para archivos que uno hace en algún IDE o en alguna plataforma diferente, ¿cierto? En algún otro sistema operativo. Pero el Makefile que estamos usando ahí utiliza GCC. Recuerden que GCC es el compilador de Linux. Entonces, sí, en este caso solo nos funciona en Linux. Listo, ya todo lo descargaron. Profe, Hola. que lo descargué estando en... Lo descargué estando en Windows y me abrió con Microsoft Visual. Ok, no. Te doy un consejo, se puede. Ese Visual sirve para programar también, ¿cierto? Programar en Visual. Ahora, te recomiendo que te pases a Linux para que puedas hacer el ejercicio con todos, ¿cierto? Porque ahí en Windows no nos va a funcionar el Makefile. Entonces, te recomiendo que te pases a Linux. Listo. Y a todos, que todos estén en Linux, pues para que podamos seguir el ejercicio. Muchachos, ¿por qué tan poquito? Ya todos se cansaron. Sí. Profe, ahora jugando. ¿Jugando? Es parte del torneo de la universidad. Ah, con razón. Con razón perdieron el quiz. Para fútbol sí son buenos, pues. Profe, pero además uno de los compañeros sí me comentó pues que se sentía como que no estaba entendiendo, precisamente porque como que en la clase anterior pues nos quedaron como que nubes que no supimos cómo despejar. En la clase anterior de funciones. Sí, señor. ¿Y qué error tienen? Para que resolvamos eso antes de seguir. No, pues muy puntual me decía que no, pues que no estaba entendiendo nada. Ah, así puntualmente pues nada. Sí, pero no en mi caso. ¿Y el compañero está? No, salió precisamente. Listo, entonces tenemos varias herramientas para eso. La primera, el video, que lo vuelvan a ver, y si todavía no, están las diapositivas, y si todavía no, está la pregunta al tutor. No estamos usando esa herramienta, muchachos. Entonces, por ahí es donde uno les puede colaborar, ¿cierto? Pero hay que usar la herramienta. Entonces, al compañero que tiene la duda, pues, o para que le comenten que tenemos el video, tenemos las diapositivas, y si con eso no lo logramos, usemos la herramienta. Ahí está el foro, y a través del foro podemos hacer una pregunta que con mucho gusto pues se colabora, ¿cierto? En la medida de las posibilidades. Listo, ahora sí ya todo lo descargaron.
Bueno, entonces ese archivo está comprimido. Entonces, el que haya descargado la versión .zip lo puede descomprimir con el comando unzip. Entonces, se meten a la consola, se ubican en la carpeta donde lo descargaron y el que haya descargado la versión .zip lo descomprime con unzip y el nombre. No recuerdo cómo se llama. Creo que se llama Mayfile. No recuerdo cómo se llama, ¿cierto? El nombre, que no se me escapa ahorita cómo lo guardé. Y el que haya descargado la versión .targz. ¿Alguien descargó la versión .targz? Sí. Entonces lo descomprime con el comando targz -xvzf y el nombre. Hola, hay pregunta. Hola. ¿Quién pregunta? Profe, Sí. estaba atrasado para entrar al Linux. Al descargarlo me pide que si lo guardo como gestor de archivadores o lo puedo guardar como un archivo simplemente. Guárdalo como un archivo. Y fíjate en la carpeta en la que la guardes. Te recomiendo que crees una carpeta para este trabajo. Y lo creo. Pero lo creamos, simplemente nos va a servir para el ejercicio que hacemos acá o... Le sirve para el ejercicio y les recomiendo que lo guarden porque lo van a tomar como ejemplo para la tarea, para el laboratorio. Si lo Entonces, tenemos, ¿cómo? si lo guardamos en una memoria nos va a servir. Sí, lo puedes guardar en una memoria, pero te recomiendo que lo hagas en el computador mismo. Pero si lo guardas en una memoria, no, mira,
Como ejercicio de clase, guardarlo en la memoria del computador, ¿cierto? En una carpeta que tú crees ahí. Pero sí te recomiendo que al final lo guardes en una memoria para que te sirva de ejemplo en tu casa, para que no te pierdas haciendo el laboratorio. Profe, ya que estamos en virtual, creo Sí. que no hay forma de uno maximizar la pantalla, que sea completa. Sí, ya te lo va a maximizar. Pero ¿cómo se hace para hacerlo en mi casa? Porque no es posible. Creo que es con control R, espérate yo ensayo. Control R, control F. Ya. Ahí está visible, ese problema de la casa. Mejor buscar pantalla completa. Datos de clase. Yo sí que. Ya todo lo descargaron y lo descomprimieron. Listo, entonces vamos a empezar a analizar todo lo que hay ahí. Entonces, ¿qué archivos hay ahí primero que todo? Están los de la diapositiva. Cultura C, cultura H. Está cultura.c, cultura.h, multiplicable, asuntos.c, asuntos.h, mindset. Listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay un ejecutable, ¿cierto? Entonces ejecútenlo. ¿Cómo es que se ejecuta? Sí, para ejecutar. Exacto, punto slash y el nombre del ejecutable, que en este caso se llama así, ejecutable. Entonces ejecútelo y miremos qué nos bota, qué nos muestra en la consola. Esto no para saca lo que tiene. Einstein dijo que el tiempo era relativo.
A todos les ejecutó. Dice, estos son unos cuantos, es un archivo de texto. Estos son unos cuantos piropos de Medina Amarilla. Ah, sí. Ahora sí. Estos son unos cuantos. Es una poesía muy, muy linda. Lo que pasa es que con ese piropo caen todas, hermano. Ah, sí. Porque me tiré el río, pero Ay, Yo creo que parece que las mujeres a mí no me quieren, hermano, pues son mis piropos. eso. Otros lados. Mira, ¿cómo es que se llama? Listo, entonces ya vieron lo que sale cuando se ejecuta. ¿Qué es lo que sale cuando se ejecuta? Unas frases de mucha inspiración. Ah, claro, eso son frases para enamorar. ¿cómo hacer que las Sobre todo la del hambre, la del almuerzo. Yo creo que pues que a mí las mujeres no me quieren, muchachos. Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que sale cuando se ejecuta. Entonces abran el archivo que se llama main.c para que vean donde está declarada la función main y lo que hace la función main. Declara una constante, una variable global externa. Tiene un método principal, función principal. Pero para entrar a medio. Ay, yo el otro no lo veo. Listo, ya abrieron. ¿Cómo se hace para abrir el main? ¿Con qué lo abrimos? Con edit. Listo, entonces todos ya abrieron el main.c.
heavy y nombre del archivo. My.c. ¿Cómo es que se dice? Heavy. G-E-D-I-T. Pues sí, el aquí. No, el ¿Dónde está guardada la carpeta? el escritor. Casi la gente tiene un color muy bonito. No, es que no iba. Es que no había agua y vino. Muestra. Listo, entonces, ¿qué hace esa función main? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que hace esa función main? Importa. Tiene 3 archivos cabecera. O importa 3 archivos cabecera, algo así. Sí. Contiene una variable global externa, o sea, que está definida en otro lugar. Sí. Tiene un método que es una función principal, ¿Cuál es? main. Exacto, la función main, sí. Llama a una cantidad de funciones y entre los llamados tiene renglones blancos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hace es llamar una función piropear, ¿cierto? Es la primera. Llama- y le manda unos parámetros de entrada. Luego, llama a otra función. A ver, yo miro que se me perdió mi make. Luego llama a otras funciones que son insultar, le manda un parámetro de entrada. Luego llama a la función parlar y ahí termina, ¿cierto? Entonces, miren que él llama a la función piropear, pero ¿en dónde está definida esa función? Entonces lo que ustedes van a hacer es, van a abrir esos archivos y van a decir en cuál de todos está definida la función piropear. Entonces con gedit abren uno por uno y me dicen en cuál está definida la función piropear. Está en Piropos.h. Listo. En piropos.h está la definición del prototipo. Está el prototipo. Ah, no, está un número piropo. Entonces, Una variable. sí hay una variable, pero también hay un prototipo. Está la función, pero no está el prototipo. Ah, sí, sí está. Dice voy piropear y recibe un entero y. No, Exacto, ahí está el prototipo. No. Ahí está el prototipo. En piropos.h está el prototipo. En piropos.c está la. Y en piropos.c está la definición. Ahora, ¿en dónde está la función insultar? Que se llama en el main. Está en el prototipo de la función. Insultar. La función está en insultos.c, la declaración. Y el
prototipo. Se lo va a instalar en algo ¿Y dónde está la función parlar? ¿En qué archivos está la función parlar? Cultura H. Cultura H. Cultura H. Cultura H. Cultura C está ahí. ¿El qué? El prototipo está en cultura.h. Y la definición de la función en cultura.c. Todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué el main llama funciones que están definidas en otros módulos? ¿Por qué lo puede hacer? Si ustedes se fijan, la función main está llamando la función piropos. ¿Por qué la puede llamar sabiendo que piropos está definida en otro módulo? Por el main file no. Porque al principio incluyó la cabecera. Cuando incluyó la cabecera número include piropos.h, lo que hace es que le coloca el índice de todas las funciones que estén definidas dentro de piropos.h. Dentro de ese índice que se define ahí en piropos.h como archivo cabecera. Gracias por ahí. Listo, muchachos, entonces, si ustedes se fijan, ¿tienen alguna duda por lo que les he preguntado? Pero si abre el normal. Bueno, si ustedes se fijan, No, a ver si no tiene su. No, pero le abre las informaciones al completo. Ah, porque le dije y el nombre era. entonces la función main está llamando funciones como piropear, como insultar y como parlar, que son funciones que no están definidas dentro de este módulo que se llama main.c. ¿Cierto? Entonces, él puede llamar esas funciones debido a las cabeceras que incluí. Si yo digo, yo al principio del código del main.c coloqué número include insultos.h, ¿cierto que lo ven? Sí. Entonces, yo me voy y me fijo qué es lo que tiene insultos.h. Entonces, insultos.h, si lo abrimos,
nos damos cuenta que en insultos.h, como estoy mostrando ahí en la pantalla, está definido el prototipo de una función que se llama insultar. Ahí está el prototipo, ¿cierto? Y está otro prototipo de otra función que se llama get número insultos. Son dos funciones, ahí está el prototipo. Entonces, como dijimos, que en los archivos cabecera lo que se hace es, se incluye las directivas que se deban incluir, ¿cierto? Que sean necesarias. Se colocan los prototipos de las funciones a utilizar y se coloca la estructura de datos que se manejen y las variables globales que se manejen. Ahora, aquí hay dos funciones que están definidas, que está el prototipo, pero ¿dónde están definidas? Entonces ya nos dimos cuenta que esas dos funciones están definidas dentro del archivo insultos.c. Entonces, si nos fijamos, dentro de archivos insultos.c, ahí es donde está insultar y get número de insultos. ¿Sí la ven? Entonces, miren que lo primero que hacemos en el archivo que estamos, ese archivo insultos.c, es incluir la librería estándar. ¿Para qué? Para poder usar los printfs y los scanfs. Y incluir la cabecera insultos.h. Entonces esa cabecera yo la puedo incluir en los módulos donde la necesite. ¿Y qué es lo que yo necesito de la cabecera? Lo que yo necesito son los prototipos de las funciones que están definidas en ella. Entonces, yo le doy número include insultos.h al archivo insultos.c, debido a que en insultos.h están los prototipos de las funciones que voy a definir, ¿cierto? Está el prototipo de la función insultar y el prototipo de la función getInsultos. Y en este módulo que se llama insultos.c está la definición de las funciones. Entonces, insultos.h tiene los prototipos, insultos.c tiene las definiciones. Y cuando yo utilizo el main.c, yo hago uso de la función, yo hago el llamado a insultar, ¿cierto? Entonces, como yo dentro del archivo que se llama main.c estoy haciendo el llamado a la función, también debo incluir el archivo cabecera. Entonces, resumamos y recopilemos todo lo que tenemos. El archivo cabecera me define los prototipos de unas funciones, ¿cierto? Esos prototipos, la definición de esas funciones deben estar en algún archivo. En este caso, para este ejemplo, lo definí en el archivo que se llama insultos.c. Entonces ahí debo utilizar número include y la cabecera que estoy usando. ¿Qué cabecera estoy usando? La de insultos, porque lo que estoy haciendo es definiendo las funciones cuyos prototipos están aquí en esta cabecera, insultos.h, ¿cierto? Y donde sea que yo utilice esas funciones, como la función insultar, en este caso de ejemplo el main.c, donde hago el llamado a la función insultar, entonces para yo poder usar esa función también tengo que incluir la librería aquí mismo. Entonces incluyo la cabecera insultos.h ahí dentro de la función main.c. ¿Sí entendieron entonces en dónde se escribe el archivo .h y en dónde se incluye? ¿O alguna duda? En los archivos .c yo voy a incluir los archivos .h, donde están los prototipos. Exacto. Pero ¿qué archivo incluyo? Yo no tengo por qué incluir todos los .h si no es necesario. Yo solamente incluyo los que voy a utilizar en ese momento. Por ejemplo, vea que main.c incluye cultura.h, piropos.h, insultos.h, ¿cierto? Los incluye todos. En cambio, la función insultos.c solamente está incluyendo el estándar input-output e insultos.h. ¿Por qué solamente está incluyendo insultos.h? Porque aquí solamente se está definiendo la función insultar y la función getNúmero insultos, que son las funciones que yo puse en el prototipo de insultos, ¿cierto? De insultos.h. Entonces, si yo aquí no utilizo ni defino ninguna función de las que están definidas dentro de piropos.h, por decir algo, entonces no es necesario que yo aquí lo incluya. En cambio, en el archivo que se llama main.c, como si estoy usando la función piropear, que si ustedes se fijan, el prototipo está en piropos.h y la definición está en piropos.c, como aquí la estoy usando, aquí sí la tengo que incluir, como se ve aquí en esta línea, donde dice número include piropos.h, ¿cierto?
yo la incluyo solamente donde la voy a usar o la voy a definir. No es necesario incluirlo en los otros módulos. ¿Les queda claro eso? O sea que la utilidad de esto es en programas muy grandes. ¿Cómo? Entonces, la utilidad de esto es en programas muy grandes. Exacto, eso se utiliza cuando uno tiene programas muy grandes, entonces uno empieza a hacer puros archivos fuente. Cada archivo fuente debe estar asociado a un archivo cabecera, ¿cierto? Y en ese archivo cabecera están los prototipos de las funciones que yo defino en los archivos fuente. Entonces yo lo que hago, por eso se llama programación estructurada. De una manera clara estoy estructurando el código. Entonces estoy estructurando el código ¿de qué manera? En cada archivo .c defino un montón de funciones asociadas de cierta manera, ¿cierto? Que tienen alguna manera de sociedad. Y esas funciones les coloco una interfaz para que otros módulos puedan hacer uso de esas funciones, para que otros archivos .c. Y esa interfaz es lo que llamamos el archivo cabecera, el .h. Entonces en el Netfile usted lo que hace es compilar todo de una vez. Exacto. Para no tener que empezar a compilar uno por uno, automatizo todo el proceso en lo que se llama el Makefile. Esa es la mejor definición. Ahora sí di todos los conceptos. Ahora sí entendí el universo. ¿Algún otro compañero tiene alguna duda? Entonces, fíjense muy bien una cosa. Fíjense que el archivo cultura.c incluye el archivo cultura.h, ¿cierto? Que el archivo insultos.c incluye insultos.h. Que el archivo piropos.c incluye piropos.h, ¿cierto? Y que el archivo main.c los incluye a todos los tres .h que definí para esta función. Si se fijaron en eso, entonces, cuando estamos construyendo el Makefile, entonces vamos a hacer un Makefile entre todos. Yo ahí ya tengo uno construido, lo podemos observar. No, antes de hacerlo, mejor observemos el que ya está construido. Entonces, con el gedit, abramos el Makefile que está ahí. Entonces, fíjense cómo está construido el Makefile. Primero la palabra reservada all. Ese all, dos puntos, ese target indica cuál es el primer target que voy a resolver. Entonces dice all, dos puntos, ejecutable. Ese ejecutable entonces es el primer target que yo voy a trabajar, ¿cierto? Ahora, fíjense donde dice ejecutable, dos puntos, entonces ya vienen las dependencias. La dependencia es main.o, cultura.o, insultos.o y piropos.o. ¿Sí lo ven? Y el comando que está haciendo ahí, como está cogiendo todos los archivos objeto, es enlazando. Entonces ahí es donde se utiliza gcc-o, el archivo de salida que va a ser ejecutable, ¿cierto? Yo lo puedo cambiar, digamos que sea salida.out. Y los archivos que va a tomar como entrada, como estoy enlazando, como entrada toma los archivos objeto, que en este caso es de los que depende. Entonces toma el main.o, cultura.o, insultos.o. Ahí ya quedó definido el primer target. Entonces, un Makefile siempre se construye como de lo más general a lo más singular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más general? Lo más general es un archivo ejecutable. Entonces, como es un archivo ejecutable, va a depender de varios archivos objeto, ¿cierto que sí? Ahora, ese archivo ejecutable, ese target, tiene un comando. El comando es gcc-o. Entonces ya sabemos que ese lo que se encarga de hacer es de enlazar los diferentes archivos ejecutables. Ese gcc-o, como nosotros ya sabemos, tiene una salida, que es un archivo ejecutable, y tiene unas entradas. ¿Cuáles van a ser las entradas? Entonces las entradas, en este caso, es todos los archivos objetos que necesitan.
pero él necesita el archivo main.o. Él ya sabe quién es main.o, entonces como él todavía no sabe quién es main.o, ese es el siguiente target que yo debo definir. Entonces, si se fijan, el siguiente target se llama main.o. ¿Sí lo ven? Target main.o, 2 puntos. ¿Qué hace ese target? Entonces, ese target dice, depende de main.c. Ah, listo, depende de main.c. Pero como main.c, abramos main.c. Fíjense que main.c incluye cultura.h, insultos.h y piropos.h. ¿Cierto? Eso ya lo habíamos notado. Entonces, como para generar ese main.o depende de main.c y a su vez ese main.c está incluyendo otras librerías, quiere decir que depende de las otras, ¿cierto? Depende de cultura.h, insultos.h y piropos.oh, porque cuando abrimos main.c es lo primero que hace, las incluye. Quiere decir que depende de ellas. Entonces mira esa dependencia, main.o, que lo necesitábamos ahorita para enlazar, entonces ya lo estamos definiendo. Ah, listo, entonces main.o, ¿de quién va a depender? De main.c. Pero resulta que main.c a su vez depende de otros archivos, unos archivos cabecera. Entonces, como el main.c depende de esos archivos, hay que ponerlos aquí en las dependencias. Entonces, mire que en las dependencias está main.c, culturas.h, insultos.h y piropos.h. Ahora sí les queda claro cómo llenar las dependencias. Ahí no le falta abajo piropos.sc.c piropos. Sí, señor, usted tiene toda la razón. Resulta que yo sí lo tengo, pero cuando se los monté a usted no lo tenía. Entonces escriban esa línea. Y todos los compañeros escriban la línea que está escribiendo Andrei, que es la misma que les estoy proyectando ahí en el tablero, al final antes del clean. Que cuando se lo monté a ustedes no lo tenía, pero luego la coloqué. Ahora, ya construimos, siguiendo con lo que íbamos, ya construimos el target main.o. ¿Y cuál es el comando que va a hacer? Entonces el comando que va a hacer es, me va a construir ese archivo objeto que lo llamé main.o. ¿Cómo me lo va a construir? Recuerden que para construir los archivos objetos, en la parte de compilación, estamos en el paso del ensamblado, el comando es gcc-c. Ah, bueno, entonces lo dije gcc-c. ¿Y cuál es el archivo fuente? El main.c, que fue el que yo puse en la dependencia. Entonces, ¿cuál es la sintaxis básica? El target, que en este caso el target es el archivo de salida main.o, es el archivo que me va a generar. Luego sigue la lista de dependencias. Entonces, para poder generar ese archivo objeto, dependo de este archivo fuente, main.c. Pero, si ustedes se fijan en el código del main.c, el main.c a su vez depende de culturas.h, insultos.h y piropos.h. Él tiene la necesidad de incluirlos. Y el comando que viene en la línea de abajo y viene tabulado de tal manera que quede después de los 2 puntos. Ojo con esto, tabulado es con la tecla tab, no con la tecla espaciadora, si no, no les funciona. Tienen que tabular hasta que el comando quede después de los 2 puntos que separan el target de las dependencias. Entonces, tabulo y coloco el comando. Entonces el comando en este caso va a ser gcc-c, el archivo fuente main.c. Ah, listo, entonces ya tengo main.o. Pero al principio decía que para poder enlazar dependo de main.o, pero también dependo de cultura.o. Ahora, entonces, ¿quién es cultura.o? Entonces, dentro del makefile voy a decirle que para construir cultura.o, entonces cultura.o de quién va a depender. Para poder generar ese archivo objeto necesito el archivo fuente cultura.c. Pero cuando yo analicé cultura.c me di cuenta que cultura.c incluía
la cabecera cultura.h. Entonces, como cultura.c dependía de cultura.h, lo tengo que colocar aquí también. Por tanto, cultura.o me queda dependiendo tanto de cultura.c como de cultura.h. Entonces, ya tengo el target y las dependencias. Lo único que me falta ahí sería hacerle el comando. Y el comando en este caso, de nuevo, es un comando para construir un archivo objeto. Voy a construir un archivo .o. Entonces el comando es gcc-c y simplemente le digo el archivo fuente. Que el archivo fuente en este caso es cultura.c. Listo. Entonces, en el primer target decía que para poder generar el ejecutable dependía de main.o, de cultura.o. Ah, bueno, ya encontré los dos, ya pude construir los dos archivos. Ahora sigue, necesito insultos.o, me está diciendo el primer target que depende de insultos.o. Como esto no sabe quién es insultos.o, entonces yo le tengo que decir, ah, bueno, entonces ¿quién es insulto.o? Insulto.o es un archivo objeto. ¿De quién depende? Depende del archivo fuente insultos.c. Entonces, como insultos.c, cuando abrimos insultos.c en el gedit, nos dimos cuenta que insultos.c tenía que incluir el archivo insultos.h. Por consiguiente, insultos.c depende de insultos.h. Entonces queda aquí en la lista de dependencias. ¿Qué quiere decir? Que insultos.o, ese archivo objeto, depende del archivo fuente insultos.c y a su vez de insultos.h, ¿cierto? Y el comando en este caso vuelve a ser gcc-c. ¿Por qué es gcc-c? Porque voy a construir un archivo objeto a partir de un archivo fuente. Y en este caso el archivo fuente es insultos.c. Y con esa misma estructura me falta construir el archivo piropos.o, que es el último en la lista de dependencias para generar el ejecutable. Y piropos.o depende del archivo fuente piropos.c, que a su vez depende de piropos.h, y en este caso el comando vuelve a ser gcc-c, porque este gcc-c es para generar esos archivos objeto. Y listo, ya construí el makefile. Cuando yo termino de construir el makefile, simplemente lo guardo. Y cuando lo guardo con el nombre makefile. Entonces todos, no se les olvide guardar los cambios que hicieron. Y eso ya tiene el nombre makefile. Entonces cuando ya yo lo guardo, ya me voy para la consola. Entonces todos abrimos la consola. Y en la consola me ubico en la carpeta de trabajo. Me ubico en la carpeta de trabajo y cuando esté en la consola ubicado en la carpeta de trabajo, simplemente le doy el comando make. Entonces, cuando le doy make en la consola, él ahí me muestra todos los comandos que él ejecutó. ¿Sí ven la lista de comandos que les ejecutó? ¿Sí le dieron make y le salió lo mismo que a mí en la consola? Esa advertencia es porque había que incluir ese TD. Muy buena apreciación, Andrei. Sí, tú tienes toda la razón. Entonces, lo hice adrede para que nos pasara esto. A mí me salió, listo, gcc-c main.c, y me dice que cuando estaba haciendo esa instrucción de compilar el main.c, me salió un warning, que con la función printf, que por qué la estoy usando si yo no incluí la librería estándar, ¿cierto?
Entonces, la idea era que me saliera este guarding. ¿Por qué? Les voy a mostrar una cosa. Como yo ya hice un makefile, yo si cambio el main.c, simplemente es volver a llamar el comando make. No tengo que empezar a construir todos los archivos objetos de nuevo y luego enlazarlo, nada. Ya el proceso lo tengo automatizado. Entonces todos abramos el archivo main.c y vamos a corregirlo. Entonces ese main.c a ese main.c le incluimos la librería stdio.h. Como esa cabecera es del estándar, debemos incluirla dentro de los símbolos menor mayor. Hacemos el cambio en la función main, guardamos, y entonces, si yo no hubiera hecho un makefile, ¿qué tendría que hacer? Tendría que volver a compilar la función, el archivo main.c. Tendría que haber generado el archivo main.o a partir del archivo main.c. Luego tendría que enlazar ese nuevo archivo con los archivos viejos, que sí compilaban bien. Y luego ya generar el ejecutable con ya todos los archivos enlazados. Muchos pasos que me ahorro. Y ahora que lo único que tengo que hacer, irme de nuevo para la consola y decirle de nuevo el comando make. Entonces yo vuelvo y le digo make, y él hace todos esos pasos que acaba de decir solito por mí. Y si se fijan, dice todo lo que hizo y ya que ya generó un archivo de salida. ¿Qué archivo de salida generaron ustedes? El archivo ejecutable, ¿cómo se llama? Entonces, cuando le dimos el comando make, él lo que hizo fue que nos ejecutó todo, ¿cierto? Nos hizo todos esos pasos de compilación y nos generó un archivo ejecutable. ¿Cuál archivo ejecutable? ¿Cómo se llama? El main.o es un archivo objeto. ¿Cómo se llama el archivo ejecutable que él genera? Ejecutable. Aquí en este caso se llama ejecutable. Entonces hagamos una cosa. Cambiémosle, volvamos al make y cambiémosle el nombre a ese ejecutable. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos volvemos al Gedit y abrimos el archivo makefile. Y donde el primer target que dice ejecutable 2 puntos, donde el comando es gcc-o ejecutable, cambiémoslo y pongámosle salida.out. En vez de ejecutable, en gcc-o le ponemos salida.out. Entonces borramos ejecutable y ponemos salida.out. Lo demás lo dejamos igual. Listo, entonces ya todos hicieron el cambio. Entonces guardamos y nos vamos para la consola y le volvemos a dar make. Ya todos le dieron make de nuevo. Ahora, ¿cómo se llama el archivo ejecutable? Muchachos, ¿cómo se llama el nuevo archivo ejecutable? Ya que le cambiamos el nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cuál es que cultura se cuál? ¿Cuál es? No aparece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vemos el archivo ejecutable? Dijimos que se iba a llamar salida.au. Eso fue lo que acabamos de hacer en el makefile. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si sí lo generó? Listemos los archivos. ¿Cómo es que se listan los archivos? Listo, entonces listamos los archivos. Sí generó el archivo salida.out. Ya lo podrías abrir. Aquí Dice, no hay ninguna regla para construir el objetivo salida.
Sí se los generó, no se los generó, muchachos. No, a mí no. Entonces, cuando yo cambio el archivo de salida, también debo cambiar el nombre del target. Entonces, volvamos al makefile. Resulta que él no generó el archivo de salida .out. ¿Por qué no lo generó? Porque si yo cambio el archivo de salida, también debo cambiar el nombre del target. Entonces nosotros cambiamos aquí donde decía gcc-o ejecutable. Entonces lo que vamos a hacer es que como el target se llama ejecutable, ya no lo vamos a llamar ejecutable, sino que lo vamos a llamar salida.out. Y como cambiamos ese target, también debemos cambiar donde dice all, también cambiamos y ponemos salida.out. Entonces salida.out lo debemos ver entre líneas. En la línea donde dice all, dos puntos, debe decir salida.out. Todo eso yo lo sé hacer, yo lo otro normal, pero es que ahí ya con mail, yo no sé. Con mail, Más. Ya todos hicieron los 3 cambios. Cuando hagan los 3 cambios, guardamos, volvemos a la consola y le volvemos a dar make. No cambia lo anterior. No, es que hay un sino que es que ahí había que darle máquina. Salía por todo, pero... Ahí está. Ahora sí la mía de la madre, la de ahora sí la tengo. Ahora sí les generó el archivo de salida.out. Listo, entonces ese archivo es un archivo ejecutable. ¿Cómo lo ejecutamos? Punto slash, y eso. Y ahí pues ya sabíamos que eso era lo que nos iba a arrojar, pues es el archivo de salida, nos arroja la salida, ¿cierto? Entonces, recopilemos. ¿Quién me recuerda entonces qué es un makefile y para qué se utiliza? Es un archivo de texto que se utiliza para automatizar la compilación. Muy bien, eso es un makefile. Yo sé que de pronto ahorita es algo tedioso y difícil de entender, pero entonces hagamos algo. Hagamos un descansito de ¿cuánto? ¿De 2 minutos o qué? Ay, no. Ni medio. ¿Cómo que no? No, mentira, muchachos, vean. Hagamos un descansito, 15 minutos. A las 4:30 volvemos y hacemos el ejercicio de crear un makefile entre todos para que aprendamos y luego les va a quedar una tareita a partir de eso. Entonces 15 minutos de descanso y a las 4:30 volvemos y ya terminamos la clase, pues. Listo.